al doctor Natalio Salmún, médico alergista, presidente de Fundaler, que es la Fundación para el Estudio del Asma y otras enfermedades alérgicas. Doctor Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted, señor Sacarino? Bien, bueno, mire, esto a mí me toca muy de cerca, ¿no? El tema de las alergias, una rinitis alérgica que uno a veces no sabe cómo definirla, ni a qué, ni por qué se da. Lo concreto es que cambios de temperatura, algún desodorante, vaya uno a saber, uno empieza a estornudar, se empieza a congestionar, la mucosidad que comienza a avanzar, se irrita la garganta, un poco de tos, y bueno, una medicación como para paliar la situación, pero es algo que uno convive con eso, doctor. Sí, pero de todos modos hay posibilidades de hacer un tratamiento que es bastante efectivo. En primer lugar, en esos casos es importante el tratamiento sintomático. Contamos hoy con antihistamínicos muy buenos, que son muy efectivos y que no producen la somnolencia clásica que tenían los otros antihistamínicos, los antiguos antihistamínicos. ¿Es la loratadina, doctor? Perdón, ¿la loratadina es? La loratadina, la desloratadina, la cetiricina son excelentes y la fexofenadina también. De todos modos, además del tratamiento con medicamentos, en la rinitis es importante el tratamiento desensibilizante, lo que se llama la inmunoterapia. En esos casos, como ocurre que en la gran mayoría de los casos las rinitis son alérgicas, es importante investigar cuál es el alergeno o los alergenos responsables y de esa manera luego se hace un tratamiento sensibilizante que después de un tiempo puede conseguir que el paciente esté libre de síntomas en la gran mayoría de los casos. Doctor, ¿eso se hace con distintas reacciones para ver a qué se reacciona y a qué uno es alérgico? Primero hay que hacer todo ese tipo de pruebas para determinarlo. Es conveniente investigarlo de esa manera, primero por el interrogatorio y después asegurarlo con el test alérgico o con la realización de unos análisis de sangre. En general, en la mayoría de los casos, en nuestro medio, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, la mayoría de los casos son por alergia a ácaros. Los ácaros constituyen el factor alergénico más importante. Pero también los hongos tienen importancia y en algunos lugares de nuestro país es muy importante la alergia polínica, que es la alergia estacional. Claro, justo en esta época, por eso lo llamábamos, ¿no? Claro, que varía según el alergeno o el árbol, el polen de árbol que sea el causante, varía la estacionalidad. Así, por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a pólenes de árboles, tienen sus síntomas en los meses de septiembre y principios de octubre. Los que tienen alergia a las gramíneas, que son prácticamente no solo la gramilla, sino todas las plantas forrajeras, tienen sus síntomas en noviembre y diciembre y terminan los síntomas con la finalización del año. En cambio, los que tienen alergia a las malezas, a las compositáceas, que son los arbustos silvestres que se encuentran en los terrenos baldíos, los que tienen alergia a ese tipo de pólenes tienen sus síntomas en los meses de verano. Lógicamente, también es importante que se den las condiciones meteorológicas como para que se haya una cantidad de pólenes en el aire importante. Doctor, por ejemplo, sí, termine, por favor. Si hay lluvias previas a la aparición de la estación polínica, pueden aumentar la cantidad de pólenes en el aire. Y si en cambio las lluvias se producen en el momento de la polinización, eso lleva los pólenes al suelo y no se produce la aparición de síntomas, o los síntomas son mucho menos acentuados. Doctor, el tema del tilo creo que también produce alergia, por lo menos personalmente es algo que
complica cuando comienza a florecer, uno no se da cuenta, estaciona el auto debajo de un lugar y comienza a sentir esa picazón, algunos estornudos, picazón de garganta y después se da cuenta que está debajo de una planta de tilo. ¿La reacción puede ser tan inmediata? Sí, sí, es muy rápida y en la plata el tilo produce muchas reacciones alérgicas. Habitualmente no es, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde no existen tantos tilos, que existen muy pocos tilos, prácticamente no sucede una alergia a los tilos. Y sí, pues, existe mucho la alergia a los plátanos. Pero en la ciudad de La Plata, la alergia al tilo es sumamente importante. Y como usted bien dijo, se produce picazón de nariz, se producen estornudos, una secreción acuosa bastante molesta, sí, y también una obstrucción nasal que tiene una característica, la de producirse a báscula. Es decir, que se obstruye un orificio nasal, sí, luego se obstruye el otro es y se destapa el que estaba obstruido. sí. Es decir, que se hace la obstrucción nasal en forma alternante entre uno y otro orificio nasal. Podemos decir que cuando los cuatro síntomas, los estornudos, el prurito nasal, la obstrucción nasal a báscula y la secreción líquida, cuando se producen los cuatro síntomas en forma simultánea, estamos seguros en presencia de una rinitis alérgica. ¿La loratadina es un medicamento que siempre es beneficioso o en determinado estadio de la alergia ya no surte efecto? En general es bastante beneficioso, pero le vuelvo a repetir que es importante la realización de un tratamiento integral que incluye, además del tratamiento con medicamentos, el tratamiento con vacunas y en la medida de lo posible también el control ambiental, que consiste en evitar, en la medida de lo posible, como le dije recién, el contacto con el polen alergizante o con el alergeno, los acetinosacáridos, los hongos de la humedad, que pueden producir también manifestaciones de rinitis alérgica con mucha frecuencia. Por eso es importante que los pacientes que son alérgicos al tilo, por ejemplo, en la época de polinización del tilo, duerman con las ventanas cerradas. Es importante que el paciente ventile su habitación, que esté limpia, pero en el momento de la polinización las ventanas deben estar cerradas, sobre todo en las últimas horas del día y durante la noche, cuando la polinización puede aumentar. El contacto con los polenes puede aumentar. Sí, doctor, los aires acondicionados, creo que eso también, por lo menos personalmente, uno a veces está hablando porque se siente identificado con todo lo que está diciendo usted y la verdad es realmente así. El tema del aire acondicionado también en determinados lugares a uno les causa alergia, picazón de garganta, estornudos. ¿Cuál es la función que tienen el tema de las alergias o qué producen los aires acondicionados? Bueno, el gran problema del aire acondicionado es si el filtro no se limpia adecuadamente. Ajá. Entonces, cuando no está bien limpio el filtro, pasan al medio ambiente muchísimas partículas alergénicas que se encuentran dentro del aparato de aire acondicionado, que se encuentra en el exterior y que es llevado al interior de las habitaciones con el aire acondicionado. Pero hay incluso actualmente aparatos de aire acondicionado que tienen filtros especiales que impiden que pasen los alergenos al interior de las habitaciones. Si no es posible tener esos aparatos de aire acondicionado, hay que recordar que los filtros deben limpiarse periódicamente. Doctor, cuando alguien hace alguna consulta y le dice, no, mira, si no querés tener más problemas respecto a las alergias, andate de La Plata, anda a buscar
un lugar donde no haya mucha humedad, recomiendan por ejemplo Córdoba u otros lugares donde aparentemente la cuestión de la oxigenación sea más importante y no tan contaminante. ¿La ciudad de La Plata es una ciudad complicada para aquellos que padecen alergias? Bueno, en realidad lo que usted pregunta es muy importante porque la realidad es que siempre se consideró que había lugares que eran menos alergénicos, pero hoy sabemos que no hay lugar donde haya personas que no sean alérgicas. En los lugares más sanos, en los lugares más altos, con mejor calidad de aire, incluso se producen enfermedades alérgicas. Y ocurre, por ejemplo, que si el habitante de La Plata, que está en contacto con el tilo, como dijimos recién, se va a otro lugar, va a dejar de tener alergia al tilo, porque no va a estar en contacto con tilos, pero con los meses, con el correr de los meses, se va a hacer alérgico a otras sustancias y van a reaparecer sus síntomas. Por eso la importancia de un tratamiento integral, que incluya el tratamiento con medicamentos, el control ambiental, la inmunoterapia con vacunas, y en el caso de los pacientes con asma es muy importante el complemento con las actividades físico-deportivas. Además hay que tener también otro factor, y es el hecho de que las enfermedades alérgicas, por lo reiterativo, por lo molesto de los síntomas, muchas veces pueden angustiar al paciente. Sí. Y si el paciente está angustiado por su enfermedad, también es importante realizar terapias psicológicas. Ajá. Es la mejor manera de combatir estas enfermedades y que el paciente puede estar libre de síntomas, incluso con el tiempo llegar a no necesitar tomar medicamentos. Eso le iba a preguntar, entonces uno no convive con la alergia y lo que tiene son paliativos. ¿Se puede llegar a curar o por momentos uno puede estar ajeno a la alergia y después volver a contraer y a tener alergias? Bueno, yo digo siempre una cosa. Yo soy un médico de muchos años de ejercicio de la profesión y estoy acostumbrado a ver casos de pacientes, de chicos que los tuve en tratamiento, que después de un tiempo les di de altas, que pasan 15, 20 años y me vienen a ver nuevamente, vienen con un hijo y le pregunto, ¿y cómo anduviste vos todos estos años? Y dice, muy bien, doctor, yo nunca más tuve un síntoma de mi alergia. Mire usted. Es decir, que la alergia tratada adecuadamente puede llegar a eliminarse. Por supuesto, puede haber casos de pacientes que presenten complicaciones que después hagan que los síntomas se produzcan toda la vida, pero no es la mayoría cuando se hace un tratamiento adecuado. Doctor, ¿una alergia puede transformarse en asma? ¿Son cosas muy parecidas que comparten con una persona? Es mucho más frecuente que aparezca el asma en personas que tienen una rinitis alérgica que en personas que no la tienen. Hoy se habla de una enfermedad de la vía aérea, sí. Y la vía aérea incluye la vía aérea superior, que es la nariz, la garganta, y también la tráquea, y la vía aérea inferior, que incluye los bronquiolos, los bronquios y los bronquiolos terminales. Es decir, que toda la vía aérea, cuando parte de la vía aérea está enferma, es muy frecuente que también se enferme en poco tiempo el resto de la vía aérea. Porque hay que tener en cuenta una cosa, la mucosidad nasal, la mucosa nasal, la nariz, es un filtro. Entonces, el aire que llega a los pulmones a través de la nariz es un aire que está libre de impurezas, libre de alergenos y a la temperatura y humedad adecuadas. En cambio, cuando el paciente tiene una rinitis alérgica, no respira por la nariz, ¿seguro? Respira directamente por la boca, un aire que llega a los pulmones sin el filtro que tiene el aire que llega por la nariz. Muy gráfico lo que está diciendo, doctor. Y a propósito de esto, primero, cuando uno comienza
con una alergia o una sensación alérgica, tiene que ver con no mucosidad, sino con agua. Después, a medida que va avanzando, se puede producir una especie de moco. Hay personas que no pueden expulsar ese moco a través de la nariz sonándose, sino que lo tragan permanentemente. Eso produce una irritación en la garganta, una picazón, tos y también como una sensación de ahogo, porque es como que uno siente que la garganta se va cerrando. ¿Esto es así? Eso es cierto, y eso se debe a que puede haber un compromiso de la mucosa de los senos paranasales. La nariz está muy cerca de los senos paranasales, entonces es muy común que simultáneamente a la rinitis se produzca una sinusitis alérgica, y eso hace que la secreción, en lugar de ser acuosa, muchas veces se hace espesa, incluso puede tener un color verdoso o amarillo, porque se produce una infección a nivel de ese seno paranasal que hace que lo que primero era alérgico después sea además infeccioso, en lo que respecta a la sinusitis. Y ahí están los antibióticos, ¿no? Ahí los antibióticos y los antihistamínicos también. Y a veces los corticoides. Exactamente. Bueno, doctor, algo que le quiera decir a la gente que usted crea que es necesario saber, aquellos que son alérgicos o conocen personas alérgicas en este estado a partir de la llegada de la primavera, las flores y todo lo demás que sabemos que nos afectan y mucho, algo que no le hayamos preguntado y que es necesario que la gente sepa. Sí, que es muy importante hacer un tratamiento integral. El paciente con una enfermedad alérgica debe tratarse precoz y adecuadamente, y de esa manera se consiguen los mejores resultados, y lo que es importante, mejorar la salud y mejorar la calidad de vida, que lamentablemente las enfermedades alérgicas afectan notablemente la calidad de vida cuando el paciente no está controlado adecuadamente. Por eso nosotros decimos que el paciente debe conocer las características de su enfermedad, porque la educación es la mejor manera de prevenir las complicaciones, y la prevención es la mejor manera de hacer medicina. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, la verdad, muy valioso. Todo lo que nos comentó. Un abrazo grande. Un abrazo. El doctor Natalio Salmún, médico alergista, presidente de Fundaler, la Fundación para el Estudio del Asma y otras enfermedades alérgicas, compartiendo este café de por medio.